¿Por qué Francia ha movido fuerzas especiales a un punto crítico de África y casi nadie lo está comentando? No es una maniobra cualquiera. Mientras la atención del mundo está en otras crisis, París ha desplegado discretamente comandos de élite y aviones militares, A400M en el norte de Benín, justo al borde de la frontera más explosiva del continente africano. ¿Se trata realmente de una simple operación antiterrorista? ¿O estamos presenciando el primer movimiento en un nuevo y peligroso tablero geopolítico internacional? Piensa en la ubicación. Benín, un país pequeño, aparentemente alejado de los focos, pero que comparte frontera directa con Níger y Burkina Faso, dos de los gobiernos más abiertamente hostiles a la presencia francesa y occidental en África. Estos países, junto con Malí, han dado un portazo a décadas de influencia europea, expulsando tropas francesas, rompiendo acuerdos de seguridad regional y girando hacia nuevos aliados como Rusia y cada vez más China. Lo más inquietante es que este despliegue francés no es un acto aislado. Moscú ya ha reaccionado y se habla de una movilización militar en la región. El Sahel se ha transformado en el epicentro de una nueva confrontación global, donde viejos paradigmas de lucha antiterrorista ya no convencen y donde la narrativa oficial se enfrenta al escepticismo de una sociedad civil y unos líderes ansiosos de soberanía. Estamos ante una región con 80 millones de habitantes, con gobiernos que no solo rechazan la tutela occidental, sino que están usando la rivalidad entre Occidente, Rusia y China para redefinir su futuro, su seguridad y su lugar en el mundo. Lo que está en juego no es solo la estabilidad de África Occidental. Las consecuencias de cualquier error pueden impactar la economía, la reputación internacional y el equilibrio de poder durante décadas, no solo para África, sino para el mundo entero. Entonces, ¿por qué este despliegue militar en Benín ha encendido las alarmas en toda la región? Para entenderlo, primero tenemos que ver cómo el Sahel se ha convertido en el corazón de la disputa global por la influencia en África. ¿Cómo llegó la región del Sahel a ser tan volátil y estratégica? Para entender el despliegue militar francés en la frontera, primero necesitamos retroceder y mirar cómo, en apenas unos años, el corazón de África Occidental y Central cambió por completo su arquitectura política y de seguridad. Desde 2020, una ola de golpes militares sacudió la región. Mali, Burkina Faso, Níger y Guinea vieron ascender a juntas militares al poder, desplazando gobiernos considerados aliados de Occidente. Estos nuevos líderes llegaron con una narrativa clara. Suficiente de tutelaje extranjero, basta de injerencia francesa, y un llamado fuerte a recuperar la soberanía y el control sobre su propio destino. Figuras como Ibrahim Traoré, el joven líder de Burkina Faso, emergieron como símbolos de resistencia antifrancesa. Traoré no solo desafió abiertamente a París, sino que también supo conectar con un sentimiento popular. El hastío ante años de intervención militar extranjera que, lejos de traer seguridad, parecían agravar el caos. Bajo su liderazgo, la expulsión de las fuerzas francesas de Burkina Faso se celebró en las calles como una segunda independencia. Imágenes de multitudes quemando banderas francesas y levantando carteles prorrusos mostraron al mundo que el discurso anticolonial ya no es un simple eslogan, sino una fuerza política real. Este nuevo rumbo no fue aislado. Mali y Níger siguieron caminos similares, expulsando tropas extranjeras, rompiendo acuerdos de cooperación y denunciando públicamente las políticas de Francia y, en menor medida, de otros actores occidentales. En menos de 5 años, la presencia militar francesa, que durante décadas fue vista como el pilar de la seguridad regional frente a grupos yihadistas, colapsó casi por completo en los países clave del Sahel. Pero el cambio más profundo fue estratégico: la creación de la Alianza de Estados del Sahel, o AES. Lo que empezó como una respuesta coordinada de gobiernos surgidos de golpes militares, se ha ido consolidando en un auténtico bloque político y de seguridad. La AES busca construir una arquitectura regional independiente, fuera de la órbita de la CEDEAO, o ECOWAS en inglés, el bloque regional tradicionalmente alineado con Occidente, y en particular con Francia. Estos países no solo se salieron de la CEDEAO,
sino que buscan crear instituciones propias, una fuerza militar conjunta, mecanismos de inteligencia compartidos e incluso un pasaporte común y potencialmente una zona económica regional. Aunque aún enfrentan enormes desafíos internos, desde la falta de recursos hasta crisis de seguridad persistentes, la voluntad política de avanzar hacia una autonomía real nunca ha sido tan fuerte. En paralelo, la reorientación estratégica es evidente. La AES ha buscado alianzas con Rusia y China, tanto para equipamiento militar como para cooperación económica. Burkina Faso, por ejemplo, ha recurrido al apoyo de los Voluntarios para la Defensa de la Patria, una milicia local reforzada por la presencia de asesores militares rusos, en su mayoría ligados al grupo Wagner, ahora reestructurado como Africa Corps. Esta mezcla de milicias populares y actores extranjeros busca llenar los vacíos que dejó la salida francesa, aunque los resultados sigan siendo controvertidos y los informes de abusos frecuentes. Níger, por su parte, ha intensificado la cooperación con asesores militares rusos y consolidado el control en áreas clave, mientras que la expulsión de la base aérea estadounidense de Agades en 2024 fue una señal inequívoca de que los gobiernos de la AES están dispuestos a asumir el costo económico y diplomático de una independencia total. Lo que está en juego va mucho más allá de una simple rivalidad de grandes potencias. Si subestimamos la profundidad del desencanto africano con Occidente, corremos el riesgo de no comprender el potencial real de reconfiguración radical en las alianzas y la seguridad del continente. Para los países del Sahel, la disputa no es solo entre París, Moscú, Washington o Pekín. Es una batalla por la agencia africana, por romper con modelos de dependencia y crear nuevas formas de cooperación y desarrollo, aunque esto implique riesgos considerables. Con este contexto en mente, vayamos al punto clave. ¿Cómo se percibe el reciente movimiento militar de Francia en Benín y por qué resulta tan peligroso para todo el equilibrio regional? ¿Es Francia realmente una protectora, o en realidad, está actuando como provocadora en el Sahel? Esta es la pregunta clave que divide opiniones no solo en África Occidental, sino en los pasillos de poder de París, Washington y Moscú. Veamos qué está pasando realmente detrás de la narrativa oficial. Según las declaraciones francesas, el despliegue de fuerzas especiales y aviones A-400M Atlas cerca del norte de Benín responde únicamente a una cooperación antiterrorista. La amenaza yihadista en la región es real, y Benín, uno de los pocos socios democráticos todavía cercanos a Occidente en la zona, enfrenta una presión creciente de grupos armados que cruzan la frontera desde Burkina Faso y Níger. Desde la perspectiva oficial, este movimiento busca fortalecer la seguridad local y evitar que el caos se extienda hacia el sur, consolidando un cordón de estabilidad. Sin embargo, esa explicación no convence ni a los gobiernos ni a la sociedad civil de la Alianza de Estados del Sahel. Para ellos, la narrativa francesa es solo la última versión de una historia conocida. Décadas de supuesta lucha antiterrorista, patrocinada por París, que en la práctica no ha hecho más que expandir la violencia yihadista, debilitar estructuras estatales y, según muchos, perpetuar el control externo sobre recursos y decisiones estratégicas. La memoria colectiva en países como Mali, Burkina Faso y Níger está marcada por intervenciones militares que prometieron paz, pero terminaron profundizando la inseguridad y la desconfianza. En este contexto, el nuevo despliegue militar francés no se interpreta como un gesto de protección, sino como una campaña de presión y provocación directa contra los gobiernos de la AES, especialmente tras la expulsión de fuerzas estadounidenses de la base de Agades en Níger, uno de los movimientos más simbólicos y claros de ruptura estratégica con Occidente en los últimos años. Esa base no era un simple puesto avanzado, era el corazón de las operaciones de inteligencia y drones de Estados Unidos en toda la región. Su pérdida no solo debilitó la arquitectura antiterrorista occidental, sino que demostró que los gobiernos de la AES están dispuestos a asumir costos económicos y de relaciones internacionales con tal de controlar plenamente su propio destino.
La respuesta en Níger ilustra la nueva lógica política. Ante la amenaza percibida, han activado una movilización nacional, reforzado su retórica de soberanía y legitimado la consolidación del poder de las nuevas juntas militares. No es solo cuestión de expulsar fuerzas extranjeras. Es la oportunidad de redefinir quién tiene realmente la voz y el control en el Sahel. Aquí entra en juego la verdadera estrategia de la AES, que no se limita a la defensa militar clásica. Por un lado, fortalecen su defensa interna a través de milicias populares como los Voluntarios para la Defensa de la Patria, BDP, y la integración de fuerzas extranjeras alternativas, particularmente Wagner, hoy rebautizada como Africa Corps, que ofrece recursos, entrenamiento y apoyo político sin las condiciones que imponen Francia o Estados Unidos. Por otro lado, apuestan por una coordinación regional sin precedentes. Lo que comenzó como una alianza informal de gobiernos surgidos de golpes de Estado, ha evolucionado hacia una confederación con ambiciones de defensa común, inteligencia compartida e incluso, en el futuro, un espacio económico y de movilidad propio, al margen de ECOWAS y la influencia francesa. ¿Es esto viable a largo plazo? Las limitaciones son claras: capacidades burocráticas débiles, recursos escasos e inestabilidad interna. Pero la voluntad política de romper con el viejo orden y construir una arquitectura regional autónoma nunca ha sido tan fuerte. Finalmente, la AES está utilizando hábilmente la percepción de amenaza externa para consolidar poder interno y legitimar su política antioccidental. Presentar a Francia como enemigo externo refuerza el apoyo social a las nuevas juntas, desplaza la responsabilidad de la inseguridad a factores extranjeros y justifica la búsqueda de nuevos socios estratégicos. Es aquí donde Rusia y, en menor medida, China y los BRICS entran en escena. Moscú no puede reemplazar el peso económico occidental, pero sí ofrece lo que estos gobiernos más valoran ahora: personal militar, armamento y, lo más importante, respaldo diplomático en foros internacionales como el Consejo de Seguridad de la ONU, donde Rusia consistentemente apoya las posturas de soberanía africana frente a las resoluciones percibidas como neocoloniales. China, por su parte, prefiere avanzar con acuerdos económicos y de infraestructura, sin condicionar ayuda ni exigir reformas políticas. Occidente suele interpretar todo esto como un simple juego de grandes potencias, donde Rusia y China llenan el vacío dejado por errores franceses o estadounidenses. Pero esa visión, aunque parcialmente cierta, ignora un factor clave: la agencia africana. Los gobiernos de la AES no son peones ni títeres, son actores que evalúan qué les ofrece cada alianza y actúan en función de sus propios intereses, usando la rivalidad internacional como palanca para negociar en mejores términos y, sobre todo, para redefinir su soberanía. Aquí está el riesgo principal. Si Francia, Estados Unidos y sus aliados malinterpretan la profundidad de la ruptura y las motivaciones de la AES, no solo podrían perder toda su influencia en la región, sino activar una escalada mayor de tensiones que termine por aislarlos, mientras actores como Rusia consolidan su presencia y África redefine sus alianzas globales. Pero, ¿cuáles son los escenarios posibles a futuro y qué consecuencias reales enfrentan tanto la región como los actores globales? Eso lo veremos a continuación. ¿Estamos al borde de una nueva guerra indirecta en África? Es la pregunta que muchos se hacen al analizar la reciente maniobra de Francia y la respuesta desafiante de los gobiernos del Sahel. Porque más allá de la explicación superficial, seguridad, protección, vigilancia, lo que se está jugando aquí es mucho más complejo y peligroso. Hay quien interpreta el despliegue francés sobre el norte de Benín como un intento legítimo de proteger a un socio estratégico amenazado por grupos yihadistas que avanzan sin freno. Benín, hasta ahora un oasis de estabilidad democrática en una región en crisis, representa para París el último bastión fiable, y perderlo supondría otro golpe devastador a su influencia en África Occidental. Sin embargo, esta narrativa de protección no es la única que circula. Muchos dentro y fuera de la región
ven en la presencia militar francesa un claro mensaje de advertencia a los gobiernos de la Alianza de Estados del Sahel. No se trata solo de Benín, sino de mantener a raya a la AES, vigilar sus movimientos, e incluso estar preparados para apoyar de forma encubierta a grupos opositores si la situación lo exige. Pero aquí viene el verdadero riesgo. En este juego de percepciones y señales cruzadas, cualquier error de cálculo puede resultar catastrófico. Para los líderes de la AES, cualquier indicio de intervención externa, real o imaginario, es una excusa perfecta para endurecer posturas, movilizar a sus sociedades en torno al enemigo exterior y buscar con más fuerza el respaldo ruso o chino. Y no hay que olvidar que estos gobiernos ya han demostrado que no están dispuestos a retroceder ante presiones occidentales, incluso a costa de su propia economía, o de deteriorar aún más la seguridad interna. Así, la presencia francesa, aunque táctica y limitada en hombres y equipos, se ha convertido en un símbolo incómodo. El avión A400M puede ser una maravilla tecnológica, capaz de transportar tropas y material pesado a grandes distancias, pero en la narrativa pública de 2025 se lee no como un escudo contra el yihadismo, sino como una amenaza, una provocación, el recordatorio de una influencia colonial que los nuevos gobiernos del Sahel rechazan abiertamente. Esto es lo que hace que la situación sea tan volátil. Porque si Francia interpreta la retórica agresiva de la AES como simple teatro político, palabras para consumo interno, y subestima la determinación de estos gobiernos, corre el riesgo de provocar una reacción militar real. Y si la AES, por su parte, ve en cada movimiento francés una conspiración para desestabilizarlos, es probable que respondan de manera contundente, con medidas de emergencia, nuevas alianzas militares o incluso ataques directos. Ninguno parece dispuesto a recular. Pero el peligro no termina aquí. En este tablero de ajedrez, donde Occidente, Rusia y China compiten abiertamente por influencia, los gobiernos africanos han aprendido a negociar su agencia, jugando unas potencias contra otras para maximizar su autonomía. La entrada de los BRICS y la presencia cada vez más activa de China complican aún más la ecuación. Inversiones, acuerdos energéticos y cooperación en seguridad se convierten en monedas de cambio, y el tradicional dominio occidental se ve cuestionado en todos los frentes. En medio de esta pugna, el mayor riesgo es que el Sahel se convierta en escenario de una nueva guerra proxy, donde las potencias globales libran sus batallas por intermediarios, y los costes humanos recaen, como siempre, en las poblaciones locales. Ya hemos visto cómo la retirada o el desplazamiento de fuerzas internacionales abre espacios para el avance de grupos yihadistas, que aprovechan cualquier vacío de poder para expandirse, atacar nuevas zonas y agravar la ya grave crisis humanitaria. Benín, Togo, Ghana y otros países vecinos han visto cómo aumentan los atentados precisamente en las zonas donde la seguridad estatal es más débil y las fronteras se han vuelto líneas difusas de conflicto y desplazamiento. La situación podría evolucionar en varias direcciones. Podríamos ver una estabilización forzada, un statu quo frío donde ninguna parte se atreve a escalar el conflicto abiertamente, pero la desconfianza y la tensión se mantienen crónicas. O, en el peor de los casos, la rivalidad puede desbordarse, y el Sahel convertirse en el nuevo epicentro de un conflicto global abierto, alimentado por armas, dinero y narrativas de grandes potencias, pero con consecuencias imprevisibles para la vida de millones de personas. Y es que, en última instancia, lo que está en juego no es solo la seguridad de una región o la reputación de Francia, Rusia o China. Se trata del futuro mismo de las alianzas globales, de cómo se define la soberanía en el siglo XXI y de si los pueblos africanos podrán realmente decidir su destino, o si seguirán siendo terreno de disputa para intereses ajenos. Ante este panorama, ¿qué lecciones concretas y decisiones estratégicas deben considerar los actores involucrados y la comunidad internacional? ¿Qué deben aprender los gobiernos y el público de esta crisis en el Sahel? La respuesta va mucho más allá de titulares sobre tropas francesas, mercenarios rusos o acuerdos secretos con China.
Aquí están en juego las lecciones más profundas sobre política internacional, seguridad y desarrollo, y sobre todo, sobre quién realmente decide el destino de África. Primero, el fracaso de las estrategias occidentales en la región es innegable. Durante años, la presencia militar de Francia y de otras potencias se basó en alianzas desiguales y operaciones poco adaptadas a la realidad local. Estas intervenciones, guiadas por intereses externos y no por las necesidades de la población, han producido un ciclo de violencia, desconfianza y dependencia. El rechazo actual de los gobiernos del Sahel hacia la influencia occidental no es un simple capricho. Es la reacción lógica a décadas de promesas incumplidas y prioridades impuestas desde fuera. Sin embargo, la respuesta de la Alianza de Estados del Sahel, AES, Burkina Faso, Malí y Níger, no es solo un rechazo, es un ejemplo palpable de agencia africana. Estos gobiernos buscan alianzas en sus propios términos, ya sea con Rusia, China o incluso nuevos actores como el bloque BRICS. Han demostrado un pragmatismo notable, dispuestos a asumir costos económicos y políticos considerables con tal de redefinir su soberanía. La expulsión de fuerzas norteamericanas, la ruptura con Francia y la exploración de nuevas asociaciones muestran que, por primera vez en mucho tiempo, son los gobiernos africanos quienes toman las riendas de su destino, y no los patrocinadores extranjeros. Ahora bien, esto no significa que reemplazar una tutela extranjera por otra, de París a Moscú o Beijing, resuelva los problemas subyacentes. El peligro es real. Si la AES simplemente cambia de patrón sin transformar las estructuras internas, solo cambiarán los uniformes y los idiomas de sus nuevos socios, pero las dinámicas de dependencia y explotación podrían perpetuarse. Ni Wagner, ni Africa Corps, ni las inversiones chinas llegan a la región por altruismo. Lo hacen por el oro, el uranio y la posición estratégica del Sahel, recursos que siguen siendo la verdadera moneda de poder. La lección más urgente para cualquier actor externo, y para los propios gobiernos del Sahel, es que la seguridad duradera no se impone desde fuera. Sin una gobernanza funcional, una economía incluyente y soluciones de seguridad adaptadas a las realidades locales, cualquier intervención se convierte en un parche temporal. La retirada abrupta de marcos occidentales imperfectos, sin propuestas internas sólidas, ha abierto vacíos que grupos armados yihadistas aprovechan, ampliando el sufrimiento de millones de civiles atrapados entre gobiernos militares, insurgentes y juegos geopolíticos lejanos. Para la audiencia global, el riesgo fundamental es repetir los errores del pasado. Priorizar la rivalidad de potencias mientras se ignoran las necesidades reales de la población. Si seguimos viendo al Sahel solo como un tablero de ajedrez geopolítico, perpetuaremos el ciclo de violencia y dependencia. Pero si aprendemos a leer la agencia africana, no como una amenaza, sino como una oportunidad para redefinir relaciones más igualitarias, el Sahel podría convertirse en el laboratorio de una nueva política internacional, donde la soberanía y el desarrollo local sean el centro. En última instancia, el futuro de la región se jugará en quién controle realmente la seguridad, los recursos y la soberanía. El despliegue de fuerzas, las alianzas con potencias externas y la retórica de la soberanía panafricana solo serán relevantes si se traducen en beneficios concretos para la gente común: empleo, seguridad y dignidad. Si no, la historia podría volver a repetirse, con nuevos actores y las mismas tragedias. Así que la pregunta clave, ahora, es: ¿quién tomará realmente las riendas del Sahel y en qué dirección avanzará la región? El Sahel ya no es periferia, es el nuevo tablero central de la política mundial. Lo que está ocurriendo allí no es solo una disputa entre potencias extranjeras. Es el escenario donde millones de africanos están renegociando, en tiempo real, el significado de soberanía, seguridad y dignidad nacional. Cada avión militar francés que aterriza en Benín, cada asesor ruso en Ouagadougou, cada base estadounidense cerrada, son señales de un orden global que se reconfigura ante nuestros ojos. Los gobiernos del Sahel, lejos de ser simples peones, están usando la rivalidad entre Francia, Rusia, China y Occidente
para redefinir sus propias alianzas, buscando alternativas que nunca antes estuvieron disponibles. Ignorar lo que sucede en el Sahel es ignorar el futuro de la geopolítica. Aquí no solo se juegan recursos valiosos como el uranio, que puede decidir el rumbo de la energía nuclear en el mundo, sino también la posibilidad de que África Occidental tome las riendas de su destino, desafiando décadas de imposiciones externas. El riesgo es claro. Si el mundo mantiene su mirada superficial, perderemos la oportunidad de entender quién realmente decide las nuevas reglas del juego internacional. El desenlace no está escrito. La Alianza de Estados del Sahel podría convertirse en una arquitectura regional capaz de resistir presiones externas, o por el contrario, desmoronarse bajo sus propias tensiones internas. Francia, atrapada entre el deseo de mantener influencia y la urgencia de reinventar sus relaciones en África, enfrenta un momento decisivo. Y la respuesta de China, tradicionalmente centrada en lo económico, podría marcar un antes y un después en la forma de involucrarse en regiones inestables. Lo que está en juego es mucho más que una frontera. Es la redefinición de quién controla los recursos, quién garantiza la seguridad y, sobre todo, quién decide qué significa ser soberano en el siglo XXI. El Sahel ya marcó el inicio de una nueva era. La pregunta es, ¿quién elegirá el camino a seguir y con qué consecuencias para el resto del mundo? Si no prestamos atención, estaremos ignorando una de las historias más importantes de nuestro tiempo.